Saludos, estimados estudiantes. Esta semana veremos centro de gravedad, centro de masa y centroide. Responda a las siguientes preguntas. Observamos en la fotografía una torre inclinada respecto a una vertical. ¿En qué punto de la torre actúa la fuerza de gravedad? ¿Qué importancia tiene el centro de masa en las construcciones? ¿La forma de la torre es importante? Logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de centro de masa, centro de gravedad, centroide, aplicando fórmulas gráficas con precisión y mostrando buena presentación. Saberes previos. Álgebra integrales. Contenido de la sesión: centro de masa, centro de gravedad y centroide. Centro de gravedad, centro de masa y centroide. Centro de gravedad. Vamos a definir entonces aquí el centro de gravedad. Es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo, de tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. El centro de gravedad depende del campo gravitatorio. Entonces, podemos ver en la imagen, tenemos una muestra de un material donde la densidad es la misma en cada parte o en cada punto, ¿no?, de este material. A su vez, está sometido a un campo gravitacional, ¿no?, uniforme. Por lo tanto, podemos nosotros decir que el centro de gravedad y el centro de masa, además del centroide, coinciden bajo esas condiciones. Bien, veremos lo que es el centro de masa. Depende de la distribución de materia. El centro de masa coincide con el centro de gravedad cuando el cuerpo está en un campo gravitatorio uniforme. Entonces observamos esta muestra que tiene las mismas dimensiones de la anterior, pero esta vez el cuerpo ya no mantiene su densidad constante, más sí está sometido a un campo gravitatorio uniforme. Por lo tanto, el centro de gravedad coincide con el centro de masa, más no con el centroide. Centroide. Centro geométrico o baricentro. Es un concepto puramente geométrico que depende de la forma del sistema. El centro geométrico de un cuerpo material coincide con el centro de masa si el objeto es homogéneo. Bien, entonces observamos una muestra, ¿no?, del material con las mismas dimensiones, pero esta vez este cuerpo está sometido a un campo gravitatorio no uniforme. Además, que la densidad ya no es constante. Por lo tanto, nosotros indicaremos que el centroide, el centro de masa y el centro de gravedad pues no van a coincidir. Muy bien. Centro de masa. Se define como el punto donde se concentraría toda la masa de un sistema físico. Un sistema físico puede ser considerado como discreto o como continuo. Para un sistema discreto, entonces, definiremos, es un sistema de n partículas que se consideran como puntos materiales. Las coordenadas del centro de masa son definidas como. Entonces, veremos aquí cuáles serían esas fórmulas que trabajaremos para encontrar entonces la coordenada del centro de masa. Entonces, para encontrar la componente en X de la coordenada del centro de masa, utilizaremos la ecuación que estamos viendo. Entonces, lo que tendríamos nosotros que hacer primero es identificar cuáles serían las masas que nosotros vamos a considerar. Imagínense que este es nuestro sistema, formado por esta cantidad de partículas, ¿no?, las identificamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar son las masas de esas partículas y multiplicarlos por sus distancias
¿ok? Pero son distancias, tener en cuenta, ¿ya? Que se van a conocer sus signos, es decir, van a ser coordenadas de ubicación en X. Bien, entonces, por ejemplo, vemos aquí que esta partícula, ¿no? Esta partícula, si lo proyectamos al plano, recae ahí, justo en ese punto, ¿no? Aquí ya hemos proyectado la partícula en el plano XY. Y si nosotros queremos saber cuánto sería la coordenada en X que ubica a esta partícula, entonces tendríamos nosotros que dibujar, ¿cierto? O sencillamente saber cuánto sería esa coordenada. En este caso vamos a denominarlo coordenada X sub y. Esta coordenada lo multiplicaríamos por su masa. Y para esta otra partícula lo haríamos de manera similar, ¿no? Entonces lo proyectamos y luego enseguida lo que hacemos es ubicar cuál sería la coordenada en X, en este caso sería X. Entonces multiplicamos esta coordenada multiplicado por su masa. Y así para las siguientes partículas, ¿no? Ubicamos coordenadas en X, multiplicamos por sus masas, ¿no? Y de esa manera vamos sumando todas las partículas o sencillamente sumando todos los productos de las masas con sus coordenadas de ubicación. Luego de eso se tendrá que dividir entre la masa. Esta masa se obtiene, como te indican acá, sumando todas las masas que integran tu sistema, en este caso discreto. Bien, entonces, ahora, para obtener entonces la componente, la coordenada del centro de masa, la componente Y, tendríamos que utilizar una ecuación de esa manera. 1 sobre la masa total, ¿cierto? Multiplicado por la sumatoria de los m sub i por los y sub i. Y para encontrar la componente en z del centro de masa del sistema discreto, entonces también utilizaremos entonces 1 sobre la masa multiplicado por la suma de los m sub i por los z sub i. Y ya sabemos que en realidad estos x sub i, y sub i, z sub i, en realidad corresponden a coordenadas de ubicación de esas partículas que integran el sistema. Sistema discreto. Un sistema de 3 puntos con masa m en las posiciones 0, menos 1, posición 1, 0 y 2,6 se encuentran en un plano. Determine el centro de masa del sistema de partículas discretas. Bien, entonces, ubicaremos esas partículas. La partícula número 1 se encuentra en 0, menos 1. Entonces, la partícula 1 se encuentra aquí. Bien. La partícula 2 se encuentra en la coordenada 1,0, es decir, se encuentra aquí en este punto. Esto sería la partícula 2. La partícula 3 se encuentra en la coordenada 2,6. Entonces, si se encuentra en la coordenada 2,6, tendríamos entonces que saber que exactamente se encontraría el punto ubicado allí. Aquí se encontraría el punto 3. Bien. Muy bien, entonces, y el centro, ¿cierto? El centroide, en este caso, centro de masa, ¿cierto? Centro de masa. Estaría ubicado, ¿cierto? Para este sistema, ¿en qué parte estaría ubicado? Pero seguro que debe estar, ¿cierto? No muy lejos de esta distribución de puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar la coordenada en X. Entonces, para encontrar la coordenada en X, ¿ya? Del centro de masa que se está pidiendo, entonces, lo que hacemos ¿listo? Muy bien. Entonces aquí tendríamos la coordenada X sería igual. Aquí vamos a colocar nuestra división. Por lo tanto, ahora tendríamos que multiplicar la masa, la primera partícula,
multiplicado por la coordenada en X de la primera partícula, coordenada en X de ubicación, más la coordenada de la segunda partícula, ¿ya? Multiplicada también por la coordenada de ubicación, ¿no? Noten que las masas para los 3 puntos son las mismas, ¿verdad? Ahora, para la tercera partícula, ubicada en B3, también sería su masa multiplicado por su coordenada de ubicación. De esa manera, ya tendríamos entonces la suma de los m sub i por los x sub i. Aquí, en el denominador, tendríamos nosotros la suma de todas las masas. La suma de todas las masas. Entonces, cuando nosotros operamos, ¿no?, esta operación, tendríamos nosotros una unidad, ¿no? Vamos a decir que sería una unidad de longitud. Bien. Entonces, para encontrar entonces ahora la componente del centro de masa en Y, lo haríamos muy análogo, ¿no? Entonces aquí tendríamos y diríamos lo siguiente. Entonces, será igual entonces. Recuerda que nosotros necesitamos primero la sumatoria, en este caso, de los m sub i ahora por los y sub i, ¿no? Entonces diremos, para la masa o la partícula 1, tendríamos m multiplicado por su coordenada, ¿cierto?, que lo ubica, menos 1 en Y, más la partícula 2, su masa también sería m, multiplicado por la coordenada en Y que lo ubica, más m por su coordenada ahora, sería por 6. Entonces, ¿sí? Entonces lo que acabamos entonces de hacer ahorita es la sumatoria de los m sub i por los y sub i sobre la masa total, ¿no? Entonces las masas nos están indicando, ¿verdad?, que son iguales. Por lo tanto, aquí tendríamos nosotros que operar el numerador. Entonces tendríamos, en el numerador tendríamos 5 veces m sobre 3 veces m, 1.68. 1.68 unidades, ¿no? Entonces, la coordenada, ¿cierto? La coordenada, el centro de masa para nuestro sistema está dado por 1 y 1.68, ¿no? Entonces vamos a ubicarlo acá. Entonces sería entonces 1.68. Ahí está. Unidades de longitud. Bien. Vamos a continuar entonces. Centro de masa. Ahora para un sistema continuo. Entonces, cuerpos con masa distribuida en todo el volumen. En este caso, nosotros vamos a considerar un cuerpo bidimensional de grosor constante T. Por lo tanto, definiremos nosotros coordenadas para calcular este centro de masa. Definiremos de esta manera, ¿no? Para la coordenada en X y la coordenada en Y, ¿no? Entonces, vemos aquí el cuerpo, ¿no?, donde tenemos ahora las partículas que ya no están distantes unas de otras, sino están realmente juntas, ¿no?, muy cercas unas de otras. Entonces, esto sería un sistema de manera, un sistema continuo, ¿no? Donde sus partículas se distribuyen de manera continua. ¿Y cómo encontramos aquí las componentes de la coordenada del centro de masa en X o en Y? En este caso tendríamos nosotros que utilizar integrales. Por lo tanto, para encontrar en X tendríamos que hacer la integral de X por los diferenciales de masa. Esto significaría sumar todas las coordenadas en X de estos diferenciales. Ahora, sobre, nuevamente, es la masa. Como son masas infinitesimales, tendríamos nosotros que hacer uso de la integral también. Entonces, y de la manera parecida, tendríamos nosotros que calcular la componente del centro de masa en Y. Centroide. El centroide define el centro geométrico de un objeto para un sistema discreto. Las coordenadas del centroide son definidas como, entonces, observamos esos gráficos.
para poder encontrar nuestro centroide, entonces lo que vamos a utilizar son estas ecuaciones para poder obtener las componentes del centroide. Bien, entonces, notar aquí lo siguiente, que nosotros para calcular, ¿no?, necesitamos ahora la suma de los A sub i por los X sub i, es decir, la suma de las áreas por los X sub i. Entonces, vamos a tener nosotros un cuerpo. Ese sistema lo podemos nosotros dividir en áreas que sean conocidas. Entonces, lo que necesitamos es identificar las coordenadas al centroide de cada área que nosotros hemos considerado y multiplicarlo por su área. Luego sumarlo con la coordenada al centroide del área 2, en este caso que se ha podido ubicar, multiplicado por su área, ¿no? Entonces, más la coordenada, en este caso, área 3 por su área, y así tendríamos que hacerlo nosotros para cada uno de las áreas en las cuales se compone nuestro sistema. Por lo tanto, por eso te dicen acá, suma de los A sub i por los X sub i, a diferencia de lo que vimos anteriormente. Y nuevamente aquí te dicen, sobre la suma de los A sub i. Que esto sería pues que sumes todas las áreas en las cuales se han podido descomponer el área original. Entonces, básicamente es el área total. Entonces, de manera análoga, lo haríamos nosotros para Y. Suma de los A sub i por los Y sub i sobre la suma de los A sub i. Centro de gravedad. Para un sistema continuo, las coordenadas del centro de gravedad son definidas como. Entonces, en este caso, nuestro sistema, ¿no?, continuo, estará pues compuesta por varias masas, varios pesos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Distribuidas de manera continua. Entonces, para poder encontrar las componentes o coordenadas del centro de gravedad, utilizamos estas ecuaciones. Para ello, notar que nosotros necesitamos utilizar las integrales, ¿no? En este caso, ya será, pues, ¿no?, X, que indica la coordenada de ubicación de este pequeño peso, sobre la integral del diferencial del peso, ¿no? Entonces, acá iría el peso total y acá es básicamente la integral de las X por los diferenciales de peso. De manera similar, para la componente en Y del centro de gravedad, la integral de Y por diferencial del peso sobre el peso total. Entonces, podemos nosotros expresar el peso, expresarlo en función de su densidad. Por lo tanto, nos estaría quedando de la siguiente manera, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos nosotros también trabajar, encontrar las componentes del centro de gravedad. Centro de gravedad, figuras compuestas. Entonces, ya indicábamos, ya veíamos nosotros de qué manera podríamos trabajar si nos encontramos nosotros una figura compuesta. En este caso, vamos a indicar que esta figura se compone de un triángulo, un rectángulo y un semicírculo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es descomponer esas figuras y de cada una de ellas encontraremos las coordenadas a esas figuras que forman el sistema complejo. Bien, entonces, diríamos aquí. Este es el área 1. Para encontrar mi coordenada en X, ¿ok? Entonces yo diría lo siguiente. Multiplico esta coordenada por el área, más esta coordenada por el área 2, más esta coordenada por el área 3, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos aquí en esta parte. Ahora, tenemos que dividirlo entre la suma de áreas, es decir, el área total. Entonces dividimos. ¿Ya? Entonces en este caso sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Ahora, para el área 3, noten que es un semicírculo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que recordar cuál es el área del semicírculo. Bien. Ahora, para el caso de la componente en Y, de nuestro centro de gravedad, tendríamos nosotros que ubicar, la posición del centroide de este triángulo
y multiplicarlo por su área. Luego sumarlo, la posición de esta segunda figura, ¿cierto? De un centroide por su área, más la posición de su centroide en Y por su área. Entonces, de esa manera, lo que hacemos nosotros es encontrar la suma de los Y sub I por los A sub I. Y tendríamos que dividirlo, ¿cierto?, entre el área total. Bien, entonces, también podríamos nosotros proceder de la siguiente manera. Entonces, podríamos nosotros indicar que esto corresponde a un área total 3, ¿no? Entonces, noten aquí que aquí es un vacío, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tendríamos que restar ese vacío. Bueno, y a su vez sumarle, ¿cierto? Sumarle ese semicírculo. Cuando yo hago esta operación, me quedaría exactamente esta misma figura. Entonces, de manera similar, nosotros para poder encontrar la coordenada en X del centro de gravedad, necesitamos la sumatoria de los X sub I por los A sub I, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el área 3, que es este de acá, sería su X sub I, sería este, ¿no? Multiplicado por el área, que es lo que nosotros tenemos acá. Para esta figura, que sería el vacío, ¿verdad? Esto va a corresponder a un área negativo. Entonces, ubicamos su centroide, entonces lo ubicamos, aquí sería su LX1, ¿ya? Ahora multiplicado por su área 1, pero recuerda que aquí estaría en negativo. Estaría en negativo. Bien, entonces, luego que hacemos esa operación, nosotros lo que hacemos es también, ¿no?, sumar todas las áreas, considerando, ¿cierto?, las áreas que son vacíos. ¿De acuerdo? Entonces, de manera similar, lo que haríamos es para Y. Formulario. Entonces, para poder nosotros trabajar tenemos líneas, por ejemplo. Entonces, estas líneas nos pueden ayudar para encontrar dónde estaría ubicado el centroide. Noten aquí, ¿verdad?, que en esta línea el centroide cae fuera de esta línea. Es posible, ¿verdad? Entonces lo encontraríamos de la siguiente forma, ¿no? 2 veces el radio sobre pi, y para Y también 2 veces el radio sobre pi. La semicircunferencia también, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos encontrarlo de esta manera, su centroide. Para áreas, ¿no? Para áreas, por ejemplo, tenemos nosotros el cuadrante de círculo, donde el área del cuadrante de círculo lo calculamos como pi por radio al cuadrado sobre 4. La coordenada del centroide de ese cuarto de círculo lo encontramos como 4 veces el radio sobre 3pi. Y la coordenada de este cuarto de círculo, para Y, lo encontramos como 4 veces el radio sobre 3pi. Bien. Ahora, vemos para el área semicircular. Entonces, para calcular el área de un semicírculo, recordar que puede ser de esta manera. Pi por radio al cuadrado sobre 2. Para X sería igual al radio. Y para Y lo encontraríamos como 4 veces el radio sobre 3pi. Bien, entonces vemos aquí ahora para áreas. ¿Qué hacemos aquí con las áreas? Entonces, miren, observen que para el área del rectángulo, o por ejemplo aquí, el centroide, miren acá, el centroide está ubicado en la intersección de las diagonales. Por lo tanto, ya para nosotros sabemos, ¿verdad? Para el rectángulo, sabemos que el área se obtiene como base por la altura, y la coordenada del centroide, ¿cierto?, en X sería la mitad de la base, y para la coordenada en Y sería la mitad de la altura. Ahora tenemos para el triángulo. Para el triángulo, entonces vemos nosotros que podemos encontrar su área como base por altura sobre 2. Podemos nosotros encontrar su coordenada en X, también la podemos encontrar, como 2/3 de la base. Y también la coordenada en Y como la tercera parte de la altura. Y podemos también nosotros, bueno, para este triángulo también es importante que nosotros consideremos que el área será base por altura sobre 2
Y para X, ¿verdad? Nuestra X será A más B entre 3, y para Y será la tercera parte de 3. También tenemos nosotros cuadrante de elipse, seno parabólico y cuadrante de parábola. Para el cuadrante de elipse lo trabajaríamos de la siguiente manera, ¿no? El área, ¿no? En este caso, por un cuadrante de elipse sería pi por A por B. Para la X, o sea, coordenada en X del centroide, se obtendrá como 4 veces A, esta distancia, 4 veces A, sobre 3pi, y para Y lo obtenemos como 4 veces B sobre 3pi. ¿Ok? Acá está para mi Y, acá estaría para mi X. Bien. Bien, entonces vemos aquí en este ejemplo, entonces vemos que es una figura compleja, pero también observamos que esta figura compleja se puede descomponer en área 1 y se puede descomponer en área 2, ¿no? De esta manera. Entonces, para poder encontrar mi centroide, lo primero que vamos a hacer es calcular las áreas. El área 1 lo multiplicamos de esta manera, ¿no? La base, que sería 8, por la altura, que sería 6. El área sería 48 pulgadas cuadradas. Para el área 2 también tendríamos, ¿no? Base por altura, tendríamos 192. Enseguida lo que nosotros hacemos es la suma, ¿no? La suma de esas áreas. Ahora, para poder encontrar nuestros X sub y los Y sub y hemos indicado que corresponden a coordenadas de ubicación de esas centroides, de esas figuras que componen nuestro sistema. Por lo tanto, para X entonces diremos esto, ¿cierto? Entonces, para la figura 1, nuestro X1 será menos 4. Y el Y, para la figura 1, será 9. Para la figura 2, esto será, ¿cierto?, la ubicación de mi coordenada, ¿no? La ubicación de mi centroide a través de mi coordenada. En este caso será 8. Y mi Y2 será 6. Una vez que nosotros tenemos ya los X sub Y y los Y sub Y, lo que hacemos es multiplicar, ya lo que vamos a hacer es multiplicar los X sub Y por los A sub Y. Es decir, multiplicamos el área en este caso multiplicado por el X sub Y. Nos sale menos 192. Luego, el área lo multiplicamos con el Y sub Y, con el Y1, 432. De esa manera lo hacemos en la segunda fila. Tendríamos entonces el área multiplicado por el X sub 1, 1536. Nuevamente el área multiplicado por el Y sub 1, 1152. ¿Bien? Entonces, de esa manera, entonces, ahora lo que hacemos es proceder a sumar, ¿no? En columna. Sumamos y también sumamos. Una vez que ya tenemos nosotros, entonces, la suma de los X sub Y por los A sub Y, de los Y sub Y por los A sub Y, lo que hacemos es, para obtener la coordenada, ¿cierto? La coordenada en X de nuestro centro o centroide, ¿sí? Entonces diríamos 1344 entre 240 nos está dando 5.60 pulgadas. Tendríamos para Y, 1584 entre 240 nos quedaría 6.60 pulgadas. Entonces aquí estaría, ¿verdad?, nuestra coordenada, que estaría ubicando el centro de esta figura, ¿no?, compuesta. Bien. Ejemplo 2, podemos nosotros trabajarlo. Ejemplo 3, te dicen determinar el centroide de la figura mostrada. Entonces recuerden aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos nosotros estado haciendo. Miren, entonces, notar que lo que nos están pidiendo entonces es que encontremos básicamente el centroide de esta figura que está sombreada. Entonces tendríamos nosotros un área 1 y tendríamos nosotros que calcular un área 2. El área 1 sería todo este semicírculo y pues lo obtenemos como pi por su radio al cuadrado sobre 2. En este caso voy a decir que aquí vamos a calcular las áreas. Bien, entonces tendríamos entonces pi
multiplicado por su radio, sería el R mayúscula, entre 2. Para el área 2, notamos que en realidad es un vacío. Así que si es un vacío, vamos a considerar nosotros un área negativa, porque tendríamos que restarla al área total. Entonces tendríamos acá menos pi multiplicado por la R minúscula al cuadrado entre 2. Bien, una vez que tenemos nosotros ya las áreas, lo que hacemos es una suma en columna, ¿verdad? Entonces, cuando sumamos, podemos factorizar el pi medios. Entonces, factorizamos entonces el pi medios y aquí nos estaría quedando como R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Ahora nosotros necesitamos encontrar los x u y, pero notamos, ¿verdad? Notamos que justo el x u y, tanto para la figura 1, que sería todo esto, la figura 2, van a coincidir con el origen de coordenadas. Por lo tanto, sería 0 y aquí también sería 0. Para el y sub i, lo que haríamos nosotros ahora es utilizar, ¿verdad? Esta ecuación que nos estarían dando. Esta ecuación. Esta, ¿verdad? Entonces tendríamos para 1. Nos dicen que se obtiene como 4 veces el radio, sería R grande, sobre 3pi. Ahora, para el y2, que corresponde al área 2, esta área pequeña, ¿cierto? Sería más o menos esa distancia, que tenemos que hallarlo, lo hallamos también así. Entonces sería entonces 4 veces el radio minúscula sobre 3pi, ¿no? Ahora, lo que se necesita es encontrar el x sub i por el a sub i. Es decir, multiplicamos 0 por el área 1, sería 0. Este otro 0 por el área 2 también te daría 0. Ahora se necesita la multiplicación del y sub i por el a sub i. Bien. Cuando multiplicamos aquí, nosotros nos estaría quedando lo siguiente, ¿no? Debido a que se va a simplificar el pi y vamos a poder sacar una mitad por ahí, entonces nos estaría quedando 2 tercios de r elevado al cubo. Bien, 2 tercios de r elevado al cubo. Entonces, seguimos multiplicando, nos quedaría, ¿cierto? Ahora aquí nos quedaría un menos 2 tercios de r minúscula elevado al cubo. Entonces, nuevamente lo que hacemos es en columnas, ¿ah? Y también la suma en columnas acá. Entonces, te estaría quedando por aquí 0 y por aquí te estaría quedando. Podemos nosotros factorizar el 2 tercios y notar que sería r cubo menos r minúscula cubo. Bien. Ahora, para encontrar finalmente la coordenada, ¿cierto?, del centroide en x, diríamos 0 entre esta cantidad, nos daría 0. Y para encontrar la coordenada en y, nos daría esta cantidad, ¿cierto?, entre esta cantidad. Entonces, cuando hacemos nosotros esa división, vemos que podemos utilizar extremos sobre medios y nos estaría quedando lo siguiente, ¿no? Entonces, tendríamos acá 4 veces r cubo menos r minúscula cubo. Bien, entonces aquí nos quedaría sobre 3pi multiplicado por r cuadrado menos r pequeña cuadrada. Bien, entonces de esa manera nos estaría quedando el ejemplo. Conclusiones. El estudiante diferencia entre centro de masa, centro de gravedad y centroide. Calcula el momento de inercia de distribuciones de masa, calcula el momento de inercia de sistemas compuestos, tanto en áreas como masas. Entonces, referencias bibliográficas. Entonces, siempre es necesario que tengan siempre un libro de consulta. Eso sería todo, jóvenes.